Bueno, en esta ocasión vamos a explicar un poco sobre la parte de evaporación, que es una de las operaciones unitarias que se cursan en la carrera de ingeniería química. Bueno, tenemos el siguiente enunciado. Este problema corresponde al libro de procesos de transporte y principios de procesos de separación de Ginkoplis, la cuarta edición. Bueno, también están las otras ediciones, pero el que estoy utilizando es de la cuarta edición. El enunciado, bueno, como se puede observar, trata sobre la determinación del área de transferencia de calor en un evaporador de efecto simple. Y dice así: un evaporador continuo de efecto simple concentra 9072 kilogramos de una solución de sal al 1% en peso, que entra a 311 Kelvin hasta una concentración final de 1.5%. El vapor en el evaporador está a 101.325 kilopascales, mientras que el vapor que se introduce está saturado a 143.3 kilopascales. El coeficiente total o global de transferencia de calor, U, o denominado U, es igual a 1704 watts sobre metro cuadrado Kelvin. Calcule las cantidades de vapor y de producto líquido, así como el área de transferencia de calor que se requiere. Y aquí viene una pequeña nota que, bueno, más adelante va a tener un poco más de relevancia, y nos dice: puesto que se trata de una solución diluida, suponga que su punto de ebullición es igual al del agua. Bueno, en este caso podemos empezar con la parte de los datos. Aquí lo que conviene prácticamente es enfocarse, sí, a la parte de los datos numéricos, pero también datos que nos den la pauta de definir algunos criterios, alguna situación del proceso. Por ejemplo, dice que se tiene un evaporador continuo de efecto simple. Entonces prácticamente tenemos un proceso de evaporación en donde únicamente se está trabajando con un evaporador, porque puede darse el caso que se trabaje 2, 3, 4 en evaporadores. Entonces ahí ya no es de efecto simple. Si es de 2, si hay 2 evaporadores, es de doble efecto. Si hay 3 evaporadores, es de triple efecto, y así sucesivamente. Entonces se debe de entender, aunque suene un poco redundante, que se tiene un proceso de evaporación de efecto simple. Entonces el equipo con el que vamos a estar trabajando es un evaporador de efecto simple. Solo se tiene una unidad, por decir de esa manera. Bueno, ahora dice que en ese evaporador se concentra 9072 kilogramos de una solución de sal. Entonces, esta parte que dice que se va a concentrar dicha solución, como está entrando a mi evaporador, es lo que yo voy a denominar como un flujo de alimentación. Y en este caso, de acuerdo a la bibliografía, yo puedo manejar cierta nomenclatura. En este caso yo puedo optar por A, B, C, D, etcétera. O sea, ahí hay libertad para usar cualquier nomenclatura. Sin embargo, apegado al libro, pues nos vamos a enfocar a utilizar F cuando nos vamos a referir al flujo de alimentación que está entrando a mi evaporador. Y la alimentación en este caso es una solución salina, o sea, prácticamente agua con sal. El agua, en este caso, pues es nuestro solvente y la sal es nuestro soluto. La relación que se tiene, ¿sí?, es de una concentración del 1%. Entonces aquí también vale la pena destacar que lo que conlleva aplicar
la evaporación es que lo que yo quiero en su momento es concentrar una solución diluida, ¿sí? Y aquí lo vemos, puesto que se está trabajando con una solución salina al 1%. Y de hecho, y repito, el proceso de evaporación tiene ese objetivo: realizar o aumentar la concentración de una solución diluida. Ese es como que el referente. Entonces, si nos vamos apegado a los datos, es muy cierto, tenemos una solución pues muy diluida, o sea, tanto que es de 1% en peso de sal. Ahora bien, aquí vale la pena rescatar también la idea de la nomenclatura que se puede utilizar. En este caso, debemos de saber que cuando nosotros trabajamos con X, en términos de química lo podríamos asociar a la concentración. Entonces, pero esa concentración tiene que estar por decir así, en líquidos. No sería válido utilizar X cuando yo estuviera hablando en términos gaseosos o en fase vapor. En fase vapor yo ya estaría hablando, en vez de X sería Y. Entonces por eso aquí tenemos X, que hace la referencia a que la concentración que nos estamos dirigiendo es que está en una solución acuosa, en una parte líquida y demás. Y F, sí, vale la pena destacar que hace énfasis que esta concentración corresponde a la concentración que se tiene en la alimentación. Entonces, en resumen, X es la concentración en una solución líquida o en una solución acuosa, y F hace referencia a la parte de la corriente con la que se esté trabajando, o esa concentración o corresponda a esa corriente, o sea, esa concentración corresponde a dicha corriente o a dicho flujo, en este caso a la alimentación. Seguimos. Se tiene que es una temperatura de referencia a la que entra mi alimentación, y es de 311 Kelvin. Aquí lo mismo, T hace énfasis al término de temperatura y F al término de la corriente. Entonces nos indica que es la temperatura de la alimentación. Y pues, ¿qué es lo que estoy alimentando? Pues la solución salina. Entonces prácticamente es la temperatura de la solución salina que entra como alimentación a nuestro evaporador. Y luego dice que hay una concentración final. Entonces esta concentración es lo que se obtiene después del proceso de evaporación. Es prácticamente lo que yo llego a obtener, que se conoce o lo puedo considerar como nuestro producto líquido concentrado. De hecho, así es como lo vamos a hacer la referencia de que esta concentración final se refiere al producto líquido concentrado. Entonces, en términos de concentración es X, y para hacer énfasis a que es del producto líquido concentrado lo vamos a denominar L. Entonces esa parte nos indica concentración en la solución de la corriente del producto líquido concentrado, y es de 1.5%. Si comparamos, no hay mucha diferencia, pero sí se aumentó 0.5% en la concentración de la solución salina. Seguimos. Dice, el vapor en el evaporador está a 101.325 kilopascal. Entonces, dentro de nuestro sistema, ya si nos vamos a ver un poquito asociado al diagrama que podemos plantear, que vendría siendo esto, nosotros nos vamos a ubicar
con respecto a esta información dentro, ¿sí?, de nuestro evaporador. Y dice que el vapor en el evaporador está a 101.325. Es decir, con respecto al proceso de evaporación, lo que yo quiero es aumentar la concentración de la solución diluida que estoy trabajando. En este caso, para eso yo necesito agregar energía en forma de calor, generar la parte de calentamiento y que la solución salina alcance su punto de ebullición. Al alcanzar su punto de ebullición hay un cambio de fase líquido a vapor. Entonces ese cambio de fase, como les digo, que va de líquido a vapor, pues genera, ¿sí?, burbujas de vapor, por decir así. Entonces la presión de ese vapor dentro del equipo, o sea, dentro del evaporador, genera esta presión de 101.325 kilopascales. Prácticamente estamos hablando que está operando a una atmósfera de presión. Entonces esa es la idea. El dato es de la presión del sistema. Entonces así lo vamos a manejar también como la presión del sistema. Por lo tanto, la presión del vapor en el evaporador lo vamos a denominar como PV. Repito, P pues hace referencia a la presión y V se refiere a la corriente del vapor. Pero también, repito, esa presión de vapor va a ser igual a la presión de mi sistema, porque ese vapor pues también se encuentra dentro de mi sistema. Entonces, cuando nos vamos a referir a la presión del vapor en el evaporador, prácticamente también estaría hablando que es la presión a la que se encuentra mi sistema. Luego dice, mientras que el vapor que se introduce está saturado a 143.3 kilopascales. Ese vapor que indica que se introduce es el de esta corriente, y ese vapor prácticamente sirve como medio de calentamiento. En términos generales es un servicio auxiliar y se está alimentando con una presión de 143.3 kilopascales. Comúnmente es vapor saturado, ¿sí?, o al menos que se diga lo contrario, porque también podríamos tener un vapor sobrecalentado, pero en este caso es un vapor saturado que sirve como medio de calentamiento, y prácticamente es lo que entra en esta parte, pasa a través de los intercambiadores de calor y sale. En esta parte de los intercambiadores de calor, pues prácticamente lo que ocasiona es que comparte, ¿sí?, la energía en forma de calor, y eso genera pues un calentamiento a la solución que yo tenga dentro de, y eso es igual al vapor de calentamiento, y esta es su presión. El coeficiente total, o también conocido coeficiente global de transferencia de calor, denominado como U, ¿sí?, es de 1704 watts sobre metro cuadrado. Que eso prácticamente está más asociado a la parte del intercambiador de calor, y este es su valor. Ahora, antes de continuar, hay nada más una pequeña aclaración. La presión de ese vapor de medio de calentamiento le vamos a llamar PS. P por el término de presión y S porque nos vamos a referir al flujo de vapor. Entonces S es el flujo de vapor que se utiliza como medio de calentamiento, y este es su valor. Y retomando lo de U, pues este es su valor. Nos piden que calculemos la cantidad de vapor y de producto líquido. O sea, queremos saber prácticamente cuánto vapor se está eliminando. Ese vapor se debe de entender que es parte de la solución, parte del solvente que compone a la solución salina. Y el producto líquido, o sea, prácticamente me están pidiendo el valor de L, el producto líquido concentrado. Y también el área de transferencia de calor del intercambiador, ¿sí?, que se requiere.
Y aquí es donde también podríamos considerar, sí, dentro de los datos que vendría siendo en términos de kilogramos sobre hora, porque estamos hablando de un flujo básico. Ahora bien, aquí es donde se tiene la parte de la relevancia de esta pequeña nota. Dice, puesto que se trata de una solución diluida, si es cierto, o sea, lo que se está trabajando es una solución diluida de agua con una sal de 1%. Suponga que su punto de ebullición es igual al del agua. Pues prácticamente cuando se trabaja en evaporación, se tiene que contar con información de las propiedades físico-químicas de la solución. Es decir, si tú estás manejando una solución salina, lo ideal es que tú conozcas las propiedades físico-químicas de esa solución salina. Y cada solución salina pues va a tener ciertas propiedades porque va a depender de la concentración, de la temperatura, etcétera. Entonces, aquí, como es una solución salina pero muy diluida y es casi obvio que no se cuenta con tablas de una solución salina como la que se está manejando en este problema, entonces dan por hecho que va a tener las mismas propiedades que el agua. Y una de esas propiedades que vamos a necesitar para hacer toda la parte de procedimiento de cálculo es conocer la temperatura de ebullición de esa solución, porque a partir de esa información nosotros vamos a hacer algunos cálculos. Entonces por eso nos hacen la aclaración y prácticamente nos dicen, oye, no tengo datos de las propiedades físico-químicas de dicha solución con la que estás trabajando, pero ¿qué crees? Tenemos en cuenta que es una solución muy diluida, que tiene 1% en peso de sal, y pues prácticamente las propiedades no van a cambiar mucho como si estuviéramos trabajando únicamente agua. Eso es algo ideal, pero obviamente no sería, ya en términos reales, pues no sería, ¿verdad?, adecuado. Sin embargo, para fines de cálculos y en términos académicos, pues, pues sí se puede hacer, manejar esta idealidad. Entonces, nada más para cerrar sería esto.